¿Qué tal? Buenas noches, amada iglesia. Es un gusto saludarles nuevamente en este viernes de reunión. Estoy muy contento de estar con ustedes y de que pasemos un tiempo juntos en este día, en estas fechas de Semana Santa. Y hoy quiero aprovechar la oportunidad de estas fechas para poder compartirle algo acerca de ese viernes donde Cristo Jesús fue crucificado y lo que representa para cada uno de nosotros. Pero antes vamos a orar. Bueno, te animo a que juntes tu familia, hagas a un lado toda distracción y los próximos minutos recibamos lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones. Vamos a orar para poner en las manos del Señor este tiempo. Amado Espíritu Santo, yo te doy gracias en este día. Te pido que hables a nuestros corazones, Señor, y hagas lo que tú deseas hacer. Gracias, Señor. Pongo en tus manos la vida de mis hermanos. Te pido que toques sus corazones y también, Señor, que aquellos que escuchan este mensaje por primera vez, sus corazones sean tocados por tu preciosa presencia. Gracias te damos por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, yo quiero hablarte el día de hoy acerca de las heridas de Cristo Jesús en su cuerpo y lo que esto representa. Todos sabemos, o la mayoría sabemos, que en un viernes como el de ahora, independientemente de cuáles eran las fechas exactas, ¿verdad? En un viernes Cristo Jesús fue crucificado. En la madrugada del viernes, terminando jueves, madrugada del viernes, Jesús fue apresado, fue detenido, de alguna manera llevado, juzgado y ejecutado en cuestión de horas, pero en todo este proceso él fue maltratado, él fue herido, él fue de una manera abusado de muchas maneras, ¿sí? Y la Biblia nos dice, yo quiero empezar con el libro de Isaías, capítulo 53, un capítulo tremendo acerca de una manera profética de lo que Cristo Jesús sería y haría. Dice la Escritura, puede usted leer todo el capítulo, yo nada más voy a leer 3, 4 versículos. Dice acerca de Jesús: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Tremenda porción de la Escritura que habla del día donde Cristo Jesús, el Hijo de Dios, sería crucificado, sería maltratado. Y hay una razón de todo lo que Cristo Jesús sufrió. Todo lo que la Biblia nos dice, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. ¿Sí? ¿Para qué envió a su Hijo? Para salvarnos, para rescatarnos de una vida separada de Él por causa del pecado. Entonces todo lo que Jesús sufrió tenía una causa y por lo tanto también hay una bendición para cada uno de nosotros. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que nosotros podamos recordar ese sacrificio. La Santa Cena tiene el propósito que recordemos lo que Cristo hizo y recordemos que Él volverá. Pero entonces el discernir su cuerpo, el entender lo que Cristo Jesús hizo, será una respuesta para nuestras vidas. Yo quiero hablarle acerca de 6 de las heridas de Jesús, de todo lo que él pasó y cuál es su significado para nosotros. Lo primero,
su frente. La Biblia nos dice que después de que Jesús estuvo con sus discípulos en la última cena, donde celebró lo que era la Pascua, salió de ese lugar después de lavar los pies de los discípulos y fue a Getsemaní, ¿sí? Getsemaní era un lugar que Jesús yo creo que frecuentaba y en ese lugar fue la última vez que estuvo con sus discípulos. Él estaba orando y la palabra Getsemaní significa prensa de aceite, de olivos, lagar, que era un estanque donde el estanque era para contener las uvas, para pisarlas, ¿sí? De tal manera que las uvas eran pisadas, ese era un lagar y de ahí salía el producto que querían, ¿sí? Pues la vida de Jesús fue ese lugar y en ese lugar la Biblia nos dice que una gran angustia vino sobre Jesús. La palabra nos muestra que en 3 ocasiones Jesús dice: pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué copa, mi amado? La copa que Jesús bebió era la copa de toda la maldad humana. Toda la maldad, toda nuestro pecado, todo lo que nosotros hemos hecho vino sobre él. Entonces la escritura habla que una gran angustia vino sobre él. Dice en Lucas 22:44, dice: estando en angustia, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En otras palabras, dice que Jesús estaba con tal angustia que de su frente brotaban gotas de sangre, que su sudor eran gotas de sangre. Ahora, en esto hay una explicación, ¿sí? Algunos estudios, bueno, han hecho diferentes estudios y dicen que cuando alguien está bajo una pero gran angustia o presión, ¿sí? En la superficie de la piel, de alguna manera los capilares se rompen y brota sangre. Entonces esto hay una comprobación científica. Y lo que Cristo Jesús hizo, la Biblia dice que siendo Dios se hizo hombre y siendo hombre se hizo siervo de los hombres, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Él pagó el precio, su sangre fue derramada no solamente en la cruz, sino desde antes. Él estaba haciendo todo esto, ¿sí? Y bueno, la escritura nos muestra que todo esto tiene una razón y es cuando una persona está sufriendo una fuerte presión mental extrema o una angustia. Y Jesús llevó todo esto, ¿sí? Llevó mis preocupaciones, mis angustias. ¿Para qué, mi amado? Para darnos paz, ¿sí? Su frente, el sudor que eran gotas de sangre, nos hablan de lo que Cristo llevó para darnos paz. Paz para con Dios por medio del arrepentimiento y la reconciliación, pero también la paz de Dios en nuestros corazones. En toda esta situación que hemos estado viviendo todo este año, yo creo que ha habido muchas situaciones que le hayan angustiado, le hayan preocupado, pero yo quiero decirte algo: lo que Cristo hizo en la cruz, Él llevó todo esto para darnos de su paz. Entonces, mi amado, recibe de la paz de Dios en tu corazón, ¿sí? Su frente nos habla acerca de su paz. Segundo, su espalda fue herida, fue lastimada. La Biblia nos habla que Jesucristo fue latigado. Una de las obligaciones del ejecutor romano era castigar al delincuente. Jesús fue tratado como un criminal. Fue escogido un ladrón antes que él, ¿verdad? Lo vemos en la escritura, pero la función del ejecutor romano era lastimarle, ¿sí? Con un látigo de varias cuerdas, con puntas de plomo y de hueso que estaban en este látigo, ¿sí? Al lanzarlas sobre Jesús,
envolvía, Jesús era así, y envolvía el rostro, el torso, y a la hora que jalaban, rasgaba la piel, de tal manera que había surcos en la piel. Era algo sumamente doloroso, ¿sí? Y la Biblia, era el propósito, era causar el mayor dolor y desfigurar a la víctima. Imagínense esto, ¿sí? La costumbre era que no le podían dar más de 40 latigazos porque lo mataban, ¿sí? Y algunos no les daban 40, nada más les daban 39. Imagínense esto, lo que Jesús sufrió. Y todo esto, la Biblia nos dice en Primera de Pedro 2:24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo en un madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. ¿Sí? Algo importante es: Jesús fue latigado, su espalda fue herida. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos sanados, mi amado. En este tiempo donde estamos viviendo tantas situaciones de salud tan fuerte, necesitamos recordar que Cristo Jesús es el único sanador. Es el sanador de nuestras vidas, y Él es el que puede traer sanidad a nosotros. Entonces, mi amado, de la cruz, de lo que Cristo Jesús hizo, nos proveyó sanidad para nosotros. Recuerde, por sus heridas fuimos nosotros sanados. Entonces, hay sanidad física para todo aquel que cree en Jesús. Entonces, yo quiero animarte a que puedas creer esto y rogar al Padre, si rogar a nuestro Dios. El propósito de Dios es este: Dios sigue sanando y tenemos que creerlo. Yo sé que hay ocasiones donde Dios ha dispuesto que algunas personas estén en la presencia del Señor, ¿verdad? Pero mientras tanto necesitamos recordar y orar y rogar para que el Señor traiga sanidad a sus vidas y a las nuestras. Tercero, sus manos fueron perforadas. ¿Para qué, mi amado? Para traer perdón a nuestras vidas. En ese tiempo, en la época de Jesús, cuando alguien tenía una deuda, se firmaba algo así como un papel, como lo que ahora conocemos como un pagaré, que era un comprobante de deuda, ¿sí? Y cuando de alguna manera esa deuda se pagaba, entonces el pagaré se cancelaba, y la manera de hacerlo era que en la propiedad, en la puerta, se tomaba ese pagaré y se clavaba, ¿sí? Y se atravesaba ese pagaré y hablaba de que la propiedad había sido comprada o que la deuda había sido cancelada. Todos los pecados, escucha bien, de nuestro pasado eran un pagaré o un recibo con nuestro puño y letra, ¿sí? Que decían: tú y yo somos deudores delante de Dios, ¿sí? Pero la Escritura nos muestra que cuando Cristo Jesús fue crucificado, nuestra lista de pecados quedó clavada en sus manos en la cruz, ¿sí? La Biblia nos dice en el libro de Colosenses, capítulo 2, verso número 14, dice: anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Mi amado, la deuda, el pagaré, la orden de pago, ¿sí? Y de arresto en nuestras vidas quedó anulada cuando Cristo Jesús fue crucificado y sus manos fueron perforadas, y nuestra deuda fue perdonada. Entonces nosotros recibimos el perdón de Dios en nuestras vidas. Esto es algo muy importante. Todos nosotros éramos deudores delante de Dios, pero Él, por lo que Cristo Jesús hizo, ¿sí? En nosotros somos perdonados. En lugar de ser
castigados en lugar de ser arrestados, porque en la antigüedad cuando alguien debía algo, podían tomar a uno de sus hijos y llevárselo como un siervo, un esclavo. ¿Sí? Imagínense esto, ¿sí? No había límites. Y la Biblia nos dice que él tomó esa acta de decretos que decía, eres culpable, y la clavó. ¿Sí? En sus manos estaba esa acta de decreto, y cuando fue perforada sus manos y esta acta, nosotros, habla de que fuimos comprados. ¿Por qué precio? La vida de Jesús, la sangre de Jesús. Entonces, mi amado, en su sacrificio hay perdón para cada uno de nosotros. Y esto es algo muy importante, mi amado. No hay cosa que tú hayas hecho, no hay pecado que tú hayas hecho que Dios no pueda perdonar. Ahora es importante arrepentirnos. Y el arrepentirse tiene que ver con volverse de nuestro camino equivocado y acercarnos a Dios, dejar de hacer lo que estábamos haciendo. Pero yo quiero decirte algo, en Dios hay perdón. Yo sé que muchos tal vez hayan oído, es que lo que hizo es imperdonable. Yo quiero decirte algo, para Dios nada es imperdonable. Él es un Dios de misericordia. Si nos arrepentimos, Él puede y quiere perdonarnos. Entonces en Él hay perdón. ¿Sí? Cuarto, sus pies. La Biblia dice que cuando Cristo Jesús fue crucificado, no solamente sus manos fueron perforadas, sino sus pies. Había una parte donde se apoyaban para poder sostenerse, estaban colgados de las manos, pero sus pies recargaban en una parte de ese madero, de esa cruz, pero para que fuera sostenido, juntaban sus pies y luego perforaban con un gran clavo sus pies. Imagínense qué dolor tan extremo, ¿sí? Pero esto nos habla de lo que es la victoria de Cristo Jesús. Por ejemplo, cuando había una guerra, una victoria militar romana, en ese tiempo, al vencedor, al que había vencido, el vencedor colocaba su pie sobre el cuello del general derrotado. Después de que ya habían de alguna manera vencido, mandaban a traer al rey, al hombre de más alto rango, al general, lo tiraban al piso, y entonces el general militar ponía su pie sobre su cuello, y eso significaba una derrota de sus enemigos. Eso significaba que ellos habían tenido la victoria. Mi amado, lo que Cristo Jesús hizo en la cruz vino a darnos victoria sobre nuestros enemigos. Yo no sé qué enemigo está rodeando a tu vida, pero cualquiera que sea el enemigo, nuestro Dios, Cristo Jesús, hizo todo lo necesario para que nosotros tuviéramos la victoria. La Biblia dice en Colosenses, le animo a que lea Colosenses capítulo 2, verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La otra versión dice, desarmó a los poderes y a las potestades. Por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en un desfile triunfal. Qué tremendo versículo, porque nos dice que cuando un ejército vencía, hacían un desfile trayendo a sus enemigos ya encadenados, atados, ¿sí? Y era un desfile triunfal. Pues yo quiero decirte algo, lo que Cristo hizo en la cruz fue una gran victoria, porque nuestros enemigos, nuestro mayor enemigo, nuestro pecado, fue crucificado. Jesús vino a poner su pie sobre nuestros enemigos y nosotros juntamente con Él, de tal manera, mi amado, que cualquier circunstancia que estés atravesando, necesitas mirarla a través de la perspectiva de la cruz. Cristo Jesús venció en la cruz.
Todos pensamos, y algunas veces, yo sé, a lo mejor en la antigüedad, con esa idea religiosa, pensamos en Cristo Jesús en la cruz y podemos pensar, pobrecito. Yo quiero decirle, lo que Él pasó fue tremendo, pero Cristo Jesús venció en la cruz, y sus pies perforados nos hablan de la victoria sobre nuestros enemigos. Entonces, mi amado, su muerte en la cruz, en su muerte en la cruz puso Jesús a nuestros enemigos, a nuestras debilidades, a nuestros temores, los puso y puso sus pies sobre todo esto. ¿Sí? La Biblia dice en Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, ¿sí? Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia, y Cristo Jesús sometió todas las cosas bajo sus pies, y nosotros en Cristo Jesús tenemos autoridad y victoria sobre nuestros enemigos. Mi amado, yo no sé qué estés pasando, pero en la cruz hay victoria para ti y para mí. Tómala, discierne el cuerpo de Cristo Jesús. Quinto, bendición. La palabra nos habla que en su cabeza fue colocada una corona de espinas. Ahora, las espinas, la primera vez que se mencionan en la Biblia, en Génesis 3, verso 18, dice que espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, hablando que la consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva era que la tierra iba a producir espinas, ¿sí? Las espinas están vinculadas con la maldición debido al pecado y la desobediencia de Adán y Eva, ¿sí? Entonces, cuando Cristo Jesús le fue colocada una corona de espinas, lo que simboliza es que Él llevó nuestra maldición para que nosotros fuéramos bendecidos, mi amado, ¿sí? Él cargó con el dolor, el sufrimiento de nuestro pecado, con la pobreza de todo esto, y a través de esta corona de espinas, ¿verdad? Él derrotó a la maldición, ¿sí? Él fue la muerte de la muerte. Él fue hecho maldito en un madero para que nosotros fuéramos bendecidos. De tal manera que ahora el Señor dice: mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa porción de la Escritura nos habla de honrar al Señor con lo que tenemos, con lo que somos, honrándole, ¿verdad? Pero también la Escritura nos habla que no hay nada que Dios no pueda solucionar, y en esta manera, y que toda esa maldición en pobreza, en tantas cosas, el Señor lo convierte en bendición, mi amado. Un creyente es alguien que ya es bendecido por Él. La Biblia nos habla en Efesios de las bendiciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi amado, en la cruz hay bendición para nuestras vidas. Recordemos esto. El sexto y último nos habla de que su costado fue atravesado. En la primera parte yo le hablaba de su espalda lastimada y de cómo él trae sanidad física a nuestro cuerpo. Pero ahora yo le quiero hablar de la sanidad interior, porque la Biblia dice que su costado fue atravesado. La Biblia nos muestra cómo un soldado toma una lanza, y estando Jesús así en alto, crucificado, el soldado hace esto: la mete en su costado, ¿sí? Y la Biblia nos dice que brotó agua y sangre como una fuente. Y esto es algo tremendo, ¿verdad? Hay una fuente de gracia, de misericordia, de vida que fluye en Cristo Jesús. Pero yo estaba viendo esto, hay un estudio forense, hubo diferentes científicos, médicos que se pusieron a estudiar esto y se preguntaron por qué es que brotó agua y sangre de su costado. Y la explicación científica a la que llegaron es que cuando
la lanza entró, perforó los pulmones o un pulmón y atravesó el corazón. Entonces la Escritura nos habla que lo que Cristo Jesús hizo no solamente fue herido externamente, sino fue herido internamente, de tal manera que su corazón fue partido. Mi amado, lo que Cristo Jesús hizo en la cruz no solo trae sanidad física, sino trae sanidad interior, sanidad a nuestra alma. ¿Cuánta gente en esta pandemia están quebrados en su interior? Están en su alma deshechos por lo que han pasado, por lo que han vivido, por la gente que han perdido, por los trabajos que han perdido, por las empresas que se han venido abajo. Yo no sé cuántas cosas, mi amado, pero su corazón está herido. Y yo quiero decirte algo: cualquier situación que tú estés viviendo, lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, Él vino a traer también sanidad a nuestra alma, sanidad a nuestro interior. Hay gente que está en su alma como si estuviera en terapia intensiva. Están muy mal. Yo quiero decirte, si tú que me estás escuchando en este día, si tu corazón está partido, si tu corazón está roto, en Jesús hay sanidad para tu alma. Si has pensado en quitarte la vida, si has pensado en estos días, no tienes razón ya la existencia, yo quiero decirte algo: de la cruz brota un río de agua y de sangre, un río que nos lava, nos limpia, pero también un río que viene a traernos vida. La sangre es la vida de Jesús fue derramada, pero también la vida de Jesús ha venido sobre nosotros. Todo esto, mi amado, todo esto es lo que Cristo Jesús hizo, ¿sí? Repito, su frente nos habla de la paz de Dios, el sudando gotas de sangre. Su espalda nos habla de la sanidad física que Él ha traído a nuestras vidas. Sus manos nos hablan acerca del perdón que Él ha traído, anulando el acta de decretos en nuestra contra. Sus pies perforados nos hablan de la victoria de Cristo Jesús sobre nuestros enemigos. Su cabeza con una corona de espinas nos habla de que Él llevó la maldición para que nosotros fuéramos bendecidos. Y su costado atravesado nos habla de la sanidad interior para un corazón roto. Yo quiero animarte a que recibas de Dios esto. Todo esto está a tu alcance. Lo que Cristo Jesús hizo está a tu alcance. Si tú estás escuchando este mensaje por primera vez, todo esto es para ti, puede ser para ti. La única condición es que podamos nosotros arrepentirnos de nuestros pecados y venir a Cristo Jesús y decirle: tú eres mi Señor, que significa el dueño de mi vida y Salvador, y caminar con Él. Yo quiero invitarte a hacer una oración y que oremos juntos. Primero quiero orar. Si tú estás oyendo este mensaje por primera vez, repite conmigo estas palabras con todo tu corazón y dile: Señor Jesús, en este día yo me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me perdones, me limpies y me laves con tu sangre. Yo te reconozco como el Señor y Salvador de mi vida. Permíteme, Señor, caminar contigo todos los días de mi vida. Ven y cambia mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, yo levanto también a estas personas que hicieron esta oración y te pido que puedan estar caminando contigo a través de tu iglesia, Señor. Señor, también levanto a cada uno de los que están escuchando este mensaje, a cada hijo tuyo, a cada creyente, y te pido que podamos recordar esto que Jesús hizo y hacerlo nuestro, porque en ti hay paz, hay sanidad, hay libertad, hay perdón, hay bendición para cada uno de nosotros, hay sanidad interior. Señor, yo te doy gracias por este día y por este tiempo. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos y te doy gracias por este viernes
que estamos recordando lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Gracias, Jesús, por tu perfecto y completo sacrificio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados, yo quiero animarte a que escuches nuevamente este mensaje y que lo compartas con alguien, que en estos días la gente pueda oír lo que Cristo Jesús hizo, ¿sí? Te recuerdo, el domingo este domingo de Pascua, te animo a que vengas, tenemos una reunión. Sí tenemos reunión de manera presencial, te animo a que vengas y que podamos celebrar lo que Cristo Jesús hizo, ¿sí? Así es que recuerda registrarte y estar aquí con nosotros, e invita a alguien, ¿sí? Si tú no puedes por cuestión de salud, bueno, pues nos conectamos en línea a las 10 de la mañana. También te recuerdo del banco de alimentos, continuamos con el banco de alimentos, para que traigas de esto y podamos seguir bendiciendo a otras familias. Y también te recuerdo, Dios nos manda a honrarle con diezmos y ofrendas, con esa parte económica que Dios nos ha dado. Él es la fuente de toda bendición y la Biblia nos habla de honrarle de esta manera. En el video aparece la descripción de cómo puedes hacerlo y de esta manera podemos continuar haciendo la obra de Dios. Sabemos que el Evangelio es una obra espiritual, pero requiere de los recursos naturales. Te animo a que lo hagas. Muy bien, Dios les bendiga, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el domingo. Un abrazo. Buenas noches.